Bueno, seguimos predicando el Salmo 1. Quiero que vayamos al Salmo 1. Ya creo que ha quedado claro que es la ley de Jehová. Han estado predicando los hermanos y nos han estado exhortando para que nosotros entendamos y comprendamos cuál es la ley del Señor. Hablaban de que la ley del Señor eran los 10 mandamientos que se habían expresado. Entonces podíamos verlo uno por uno con el hermano Félix y nos podía ayudar a entender un poco más qué es en lo que tenemos que deleitarnos. Pero cuando yo buscaba la palabra deleite, decía, bueno, la Biblia señala y dice que es como la miel a mi paladar. A mí no me gusta la miel. Entonces yo decía, pero ¿sabes lo que me imaginaba? Estuve muchos años en Centroamérica, y en Centroamérica en este tiempo, bueno, en todo el año hay mangos y de distintas variedades. Hay unos más pastosos que esos son súper deliciosos. Entonces, bueno, allá se le dice palo. Me ponía debajo del palo de mango y me comía unos 10 o 11 mangos porque era muy deleitoso. Entonces decía, no, si hay algo deleitoso es ponerse debajo de un árbol y comer mango. Para mí, yo no sé lo que es deleitoso para usted, pero la Biblia señala que tenemos que deleitarnos en la palabra del Señor, que tenemos que deleitarnos en la ley del Señor. Pero ¿cómo nos deleitamos? Y buscaba la definición, y delicia, como dice la Biblia, es un placer intenso. ¿Usted le encuentra placer intenso a la palabra de Dios? ¿Encontramos realmente lo que esto significa, poder tener un placer intenso de la palabra de Dios? Cuando nosotros tenemos un placer intenso de la palabra de Dios es porque la vamos a buscar, es porque la necesitamos y porque sabemos que es algo rico. Entonces yo me imaginaba y decía, es como cuando iba a ese árbol de mango y 1, 2, 3, y hasta que ya estaba satisfecho decía, no me cabe ya otro más porque... Entonces me deleitaba en eso, pero así tengo que deleitarme en la palabra de Dios. Y vamos a leer el Salmo 1 y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, nos dice que bienaventurado es el varón que deja de hacer o que no hace estas cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Saben? Cuando uno se deleita es porque este es el resultado de algo que yo hago. O sea, yo tenía que tomar el mango, tenía que pelarlo, llevarlo a mi boca, y al saborearlo, cuando ya me lo comía, yo decía, qué rico. Ahí me deleitaba. Me saboreaba antes, pero el deleite venía cuando yo hacía la acción. Cuando yo estaba accionando para tomar el mango y comérmelo, es donde yo podía decir, cuando ya me lo comía, estaba el deleite. Si yo no leo la palabra de Dios, ¿voy a deleitarme? No. Si yo no busco la palabra de Dios, ¿voy a aprovecharla a mi vida y poder encontrar ese placer intenso que la palabra de Dios tiene para mi vida? No. Entonces veía que cuando nosotros nos deleitamos es porque ese es el resultado de yo poder haber estudiado, de haber meditado en la palabra de Dios para poder crecer en mi vida. Lo que la palabra de Dios es que quiere que yo crezca, quiere que crezcamos. Muchas veces individualmente y muchas veces como iglesia. Cuando estamos aquí y nos reunimos es porque la palabra de Dios es dada, pero para que crezcamos como iglesia. Pero en lo personal, ¿crezco yo cada día como persona? También soy padre, también soy hijo, y la palabra de Dios tiene aún ese alimento que yo necesito cuando soy hijo, cuando soy padre. Aún cuando es abuelo, aún cuando soy esposo,
cuando es esposa. La palabra de Dios nos da instrucciones necesarias para nuestra vida, para nuestro comportamiento en medio de esta sociedad maligna y perversa. Pero para los hijos de Dios, Dios quiere que sea diferente. Entonces, el Salmo 1 refleja y dice, bienaventurado, digámoslo así, bienaventurado es el hombre. Otro resultado, que es dichoso, pero el que se deleita en la palabra de Dios. Si yo no logro deleitarme en la palabra de Dios, entonces tengo que empezar a preocuparme. Si la palabra de Dios me molesta, me estorbo, tengo que empezar a analizar mi vida y poder entender, porque la palabra de Dios lo que quiere hacer en mi vida es que yo obtenga ese deleite, ese placer intenso en mi vida. Y cuando yo decía, bueno, deleite, placer intenso, ¿y por qué no dice placer solamente, sino que dice placer intenso? Entonces lo está comparando de que el placer no es momentáneo, sino que es largo. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios trae un placer intenso a nuestra vida? Porque ella nos va a ayudar a corregir. Recuerden que la palabra de Dios también nos dice que nosotros hemos sido creados ¿para qué? Buenas obras. Buenas obras. Amén. Entonces, cuando yo me deleito en la palabra de Dios y obtengo ese placer intenso, yo voy a poder hacer esas buenas obras de las cuales la palabra de Dios me habla. Y también otra de las cosas que me llama mucho la atención, que dice, medita. ¿Saben? El meditar en la palabra de Dios, usted ha visto una llama, una vaca. Estos animales rumean. ¿Qué es lo que quiere hacer? Cuando yo tengo que meditar, porque muchos piensan que meditar es cruzarse de piernas, poner los dedos así y poner la mente en blanco y estoy meditando. No, para los hijos de Dios es totalmente diferente. Nosotros tenemos que usar nuestra mente para poder meditar. Nuestra mente está trabajando para yo poder meditar en la palabra de Dios, porque necesito obtener ese resultado de deleite. Entonces voy a meditar y voy a concentrarme, voy a estudiar la palabra de Dios para poder entenderla y comprenderla, para poder deleitarme. Entonces, estos animales rumean. ¿Qué es lo que hacen? Comen, mastican, 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 se lo tragan, entonces lo guardan ahí en un momento, y ¿saben lo que hace? Ellos lo devuelven y vuelven a masticarlo. Es así el mismo ejemplo para meditar en los hijos de Dios. Nos dan el alimento espiritual. Usted puede en este momento estar escuchando esta predicación, pero sabe, si usted no vuelve a sacarla para estudiarla, ¿cree que se le va a quedar en la cabeza? El ser humano tiene algo que se llama retención, y la retención es diferente de la capacidad del ser humano que está aquí. Hay algunos, y los niños, tenemos casi 15 minutos para poder tener la atención de ellos y poder enseñarle una lección, pero arriba lo tenemos 45 minutos, entonces la profesora tiene que ser muy ágil para en esos 15 minutos poderles entregar la lección y lo demás poder acoplar la lección para que los niños puedan decir, ah, yo aprendí esto. Tenemos esa capacidad. Los seres humanos también tenemos capacidades, digámoslo así, donde podemos retener. Algunos retienen más que otros. Por eso es importante que hagamos ese ejercicio. Digiero el alimento de Dios, lo mastico, lo trago, estoy ahí, después, en mi casa voy a volver a leer el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 1 en este mes? En el mes anterior. Lo hemos leído bastante, ¿cierto? Y quizá usted dice, estoy aburrido de que el Salmo 1 solo vuelva y vuelva. Pero es lo que Dios quiere enseñarnos. Queremos ser bienaventurados, queremos deleitarnos. Entonces, estamos haciendo lo que hacen estos animales especiales, que vuelven a masticar el mismo alimento. Después usted va a terminar, yo me sé el Salmo 1 de memoria. Amén. Y eso es lo que muchas veces queremos lograr.
Que nos aprendamos la palabra y que la retengamos en nuestra vida. Porque sabe, lo único que nos va a ayudar en el momento difícil es la palabra de Dios. Amén. La meditación en la palabra de Dios limpiará el corazón para que podamos ser dichosos y poder tener ese placer intenso. Pero saben, también la palabra de Dios lo que hace cuando yo la medito, saca a la luz lo que no agrada en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios va a sacar a la luz lo que yo no necesito, lo que en mí está de más. Porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense, la palabra de Dios es como una espada. Tengo que deleitarme en ella, tengo que estudiarla, tengo que meditarla, pero esta palabra también, cuando yo empiezo a estudiarla, cuando yo empiezo a digerirla y a masticarla, esto es lo que va a pasar. Como ella es viva y eficaz, va a producir algo en mi vida. La palabra de Dios discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, sean estas buenas o sean malas. Pero la palabra de Dios te va a llevar a que siempre, aunque sea mala la intención, a que puedas arrepentirte de esa mala intención que hay en tu vida. Primera de Pedro 2, el 1, el 2 y el 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice: desecha pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Pero también desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. ¿Deseamos la palabra de Dios? Tenemos que en nuestra vida tiene que estar el deseo de poder decir: yo necesito estudiar la palabra de Dios porque yo soy un hijo de Dios. Quiero conocer las instrucciones que me ha dado mi Padre que está en los cielos, entonces necesito estudiar la palabra de Dios. Necesito que la palabra de Dios se haga viva y eficaz en mi vida. ¿Para qué? Para que ella pueda sacar de mi vida la malicia, los engaños, la hipocresía, la envidia, la maledicencia. Que pueda salir todo lo malo que hay en mí. La palabra de Dios, cuando yo la estudio, cuando yo trabajo en meditar en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a generar una acción. ¿Y cuál es esa acción? Que yo pueda sacar lo malo de mi vida y voy a llegar a deleitarme, porque Dios ha hecho su trabajo perfecto, porque dejó este manual, como decía el pastor, este es nuestro manual. Entonces, como es nuestro manual, tenemos que hacerlo. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Que recibamos con humildad la palabra de Dios. Porque sabes, la palabra de Dios muchas veces nos va a decir realmente lo malo, en donde yo estoy fallando, en donde yo me estoy equivocando. Si llegara alguien aquí y, bueno, en Candelaria yo tenía un vecino y siempre me decía él: voy a trabajar. Ah, mira qué bien. Pero ¿saben a lo que se dedicaba él? Andaba robando en el centro. Entonces, yo así como que en algún momento de mi vida, porque él me lo decía desde niñito, me saludaba: hola Alan, ¿cómo estás? Hola vecino, ¿cómo estás? Voy a trabajar. Y yo: oh, el vecino siempre trabaja.
Pero ¿qué pasaría si estamos leyendo la Biblia y la Biblia es clara en decir el que antes robaba ya no robe más? ¿Cómo se sentiría mi vecino que su, entre comillas, su trabajo era robar? La palabra de Dios lo va a confrontar inmediatamente. Entonces él va a decir, ah, no me gusta esa iglesia, o sí, realmente tienen la razón porque estoy haciendo algo malo. La palabra de Dios hace que nosotros nos podamos volver a ella y podamos decir, realmente me estoy equivocando. La palabra de Dios cambia el corazón del hombre, lo hace un corazón diferente. Porque hay muchas veces que pareciera que el corazón del hombre es de piedra, pero tiene que volver a ser de carne para que pueda entender y comprender lo que la palabra de Dios quiere hablarle. La palabra de Dios es tan importante que yo les decía allá en Candelaria, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, ¿saben? Y esa es una promesa. Es una promesa que está puesta ahí. Entonces yo decía, han venido personas que han querido destruir la palabra de Dios, la han querido quemar, la han querido sacar, pero aún sigue siendo el libro más vendido en la tierra. Aún sigue siendo el libro más traducido a distintas lenguas. ¿Y por qué? Y porque hay una promesa que está en la Biblia, y cuando yo digo, wow, esa promesa sí se cumple, porque nadie la va a sacar. Puede pasar la tierra, puede pasar el cielo, pero la palabra de Dios no va a pasar, porque es la palabra de Dios. Y imagínense, Dios nos dio su palabra para que nosotros meditáramos en ella y pudiéramos llegar a entenderla y a comprenderla. Pero a comprender ¿qué? Lo que Dios quiere para mi vida. Entonces la palabra de Dios saca a la luz lo que es malo en mi vida. Pero también, hermanos, la palabra de Dios despierta el anhelo y el deseo para que yo pueda buscar a Dios y su palabra. La palabra de Dios siempre me va a invitar a que yo le pueda buscar. Y ahí en Primera de Pedro leíamos, el versículo 2 decía, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Desea, recíbela con humildad, para que puedas crecer. ¿Y qué es crecer en la vida? Todos queremos crecer. Cuando somos niños queremos ser grandes. Y ya cuando somos grandes decimos, ¿de qué otra forma puedo seguir creciendo? Podemos seguir creciendo para hacer esas buenas obras de las cuales el Señor nos ha hablado. ¿Cuáles son esas buenas obras que el Señor quiere que yo haga? Pensamos que darle una moneda al que está ahí, esa es una buena obra. Pero ¿saben? La palabra de Dios quiere impregnarse en mi vida para que yo a otro le pueda entregar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces muchas veces creemos que nosotros hablándole a las personas lo que nosotros hemos pasado, nuestras experiencias es lo más importante. La palabra de Dios tiene vida propia y es eficaz, y está diciendo que cuando es eficaz, ella va a dar su resultado sin que yo la ayude. Entonces, por eso, hermanos, debemos desear. Y cuando yo medito en la palabra de Dios, va a venir este despertar o este anhelo de buscar a Dios y buscar hacer lo que hace su palabra. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, yo escucho la palabra de Dios, pero también tengo que hacer la viva en mi vida, ser hacedores, trabajar para que ella pueda hacer algo en mi vida. Si yo te preguntara hoy a ti, ¿qué es lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
cuando usted confesó a Jesucristo como su Señor, fue limpiado? Amén. Amén. Yo creo en eso, porque la palabra de Dios lo dice, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, como lo dice, lo hago vivo en mi vida. Amén. ¿Sabes? De lo que más veo yo en la palabra de Dios es que caminemos con esperanza, con alegría, que nos sintamos libres. Libres no para hacer lo que querramos, sino para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Pero también tenemos que, sí, la palabra de Dios se implanta y se da. La escucho, la leo, la comprendo y la entiendo. Pero también tengo que accionarla para que ella haga. Ser hacedores, no tan solo oidores. Porque hay tantos oidores de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas he escuchado? Ah, no, pero yo escucho, mira, aquí en el YouTube veo a este pastor, veo a este. Digo, wow. Y le pregunto, ¿y usted se congrega? No. Pues la palabra de Dios dice, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces cuando veo y digo, bueno, ese es un mandato que nos ha dado el Señor a nuestra vida. Y digo, y Él sabe, pero se cumple esa palabra que está aquí, de que Dios nos manda a ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores de ella, sino hacedores. Cuando yo medito en la palabra de Dios, la llevo a mi vida, estoy constantemente trabajando con la palabra de Dios, de poder estudiarla, de poder decir, Señor, a través de la oración, ayúdame a poder entenderla y comprenderla para ser un mejor hijo tuyo. La palabra de Dios va a trabajar en mi vida y voy a poder hacer y no tan solo ser ese oidor del cual habla Santiago. Porque la palabra de Dios tiene que provocar ese deleite en mi vida. Tiene que provocar ese gusto que yo quiera estar con ella. Estaba Jesús sacando un demonio y lo sacó. En Lucas 11 vamos a leer el 27. Y dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús mismo le pone el alto y le dice, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios. Y hasta ese momento solo tenían el Pentateuco. Hasta ese momento todavía no existían los evangelios que nosotros podemos tener hoy y que podemos comprender aún a mayor cabalidad nosotros. Sino que hasta ese momento tenían, digámoslo así, los primeros 5 libros. Entonces, Él les dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tenemos que oír la palabra de Dios y también guardarla, meditarla en nuestra vida. La meditación se trata de que yo escucho la palabra de Dios, la guardo, pero constantemente estoy trabajando con la palabra de Dios en mi vida, para que ella y este ejercicio pueda obrar a favor mío. Porque la palabra de Dios, Dios ya la dio. ¿Y para qué la dio? Para que nosotros fuéramos mejores, para que nosotros fuéramos diferentes. Entonces la palabra de Dios tiene que despertar ese anhelo para poder buscar a Dios y poder hacer su palabra. Saben, también la palabra de Dios aclara la dirección de nuestra vida.
Él hace las bases para dirigir nuestros pasos. Por eso le dio regla al pueblo de Israel, porque quería una nación diferente, una nación santa. La Biblia también dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Nos da casi la misma promesa que le dio al pueblo de Israel. Pero si no sabemos la palabra de Dios, ¿cree que esa promesa se va a cumplir en nosotros? ¿Que voy a ser esa nación santa? ¿Que me voy a poder deleitar en la palabra de Dios? ¿Que voy a poder escudriñar las Escrituras? Si no lo hago, no se va a cumplir nada. Y como dicen algunos, voy a ser un cristiano mediocre. No voy a sacar excelentes en mi vida. Y realmente no es por competir esto, hermanos, pero Dios quiere que saquemos excelentes en nuestra vida. El precio de Él fue grande. Amén. Y cuando yo entendí el amor de Dios, dije, wow. ¿Y sabe cómo me lo graficaron a mí? ¿Quién es capaz de morir por un insecto, por una mosca? Nadie. El Señor Jesús no nos conocía a nosotros. Quizás, sabía que habían muchas personas. Sí nos conocía. Pero realmente, ¿tantas personas? Cuando nosotros vemos y decimos, ¿cuántos millones de chilenos somos? Y digo, sí hay bastantes chilenos, pero cuando voy a una nación más grande digo, wow, aquí hay un montón de personas. Y digo, y Jesucristo hizo ese sacrificio por todo este mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no deleitarnos en la palabra de Dios para poder llevárselas también a otros? Hay otros que han hecho grandes sacrificios, aún dando sus vidas por llevar solo la palabra de Dios para que la conozcan y para que puedan entenderla y comprenderla. Entonces también es algo que Dios quiere. Dios quiere darnos dirección para nuestra vida y para donde tengamos que dirigirnos. El Salmo 119 nos ayuda a entender y comprender aún más esto. Dice el 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio y mis enemigos, sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínense, el salmista empieza diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. Saben, nosotros, yo sé que todos los que estamos aquí, o quizás no todos, queremos amar al Señor. ¿Y cómo lo amamos? Conociéndole a Él a través de su palabra. Entonces, Él nos va a enseñar cuáles son los caminos correctos que yo quiero que Él haga. ¿Saben? Una de las cosas que yo aprendí, y fue cuando tenía alrededor de 13 años, fue una enseñanza que a mí me quedó grabada. Mis papás antes me corregían como venía. Si tenían ahí una manzana, mi papá me tiraba la manzana y como fuera la corrección. Si había palo, me daban palos. Aguanté unos par de palos.
Pero cuando cumplí 13 años y el pastor de la iglesia se acercó a mi papá y le dijo, no, así no se corrigen a los hijos. Entonces, yo así, entonces, a tu hijo no tenés que corregirlo con rabia ni con ira. Y yo así como que... Guau. Y una vez no sacaba malas notas en el colegio, solo tenía mal comportamiento. Aclaro, mal comportamiento. Entonces las profesoras solo se quejaban del mal comportamiento porque las notas no había mucho problema. Entonces mi mamá va y le dice a mi papá, oye, tenés que castigar a Alan porque tiene casi 9 anotaciones en el libro. Y mi papá me dice, mira, ahora estoy enojado, ¿cómo se te ocurre? Y se enojó. Pero me dice, mira, el viernes, antes que pasen las 5 de la tarde, te voy a dar 3 correos. Tienes que avisarme. Era día lunes y yo así como... Ya el viernes, papá, tienes que pegarme. Y yo dije, me va a dar, como siempre me da. Pero no estaba enojado. Me llamó, habló conmigo, me dijo que quería lo mejor para mí. ¿Y saben la diferencia? Me dijo, pero ¿sabe? Hoy día hay misericordia. Y yo así como dije, wow, sí existe Dios. Porque yo me merecía ese castigo. Y mi papá me mostró, porque alguien le enseñó de la palabra de Dios y hizo algo diferente. Y entonces ahí yo pude entender y siempre comprendí. Nunca dije, no hay un Dios. Siempre dije, sí, Dios existe. Porque si Dios pudo cambiar el carácter de mi papá, entonces sí, Dios existe. Y no me fue difícil entender quién era Dios. Solo que antes, después quería alejarme de Dios. Pero sabía que Dios estaba ahí. Pero la palabra de Dios hizo algo en la vida de mi papá que implicó en mi vida. Y me mostró a Dios. Entonces por eso le digo, es tan importante seguir el consejo de la palabra de Dios, porque aún va a cambiar la vida de nuestros hijos, de los que están a nuestro alrededor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces es donde nosotros más tenemos que ir y atesorarnos. Deleitémonos en la palabra de Dios, pero no sin antes hacer la acción de meditar en ella. Meditar requiere una acción de mi parte. Ah, qué aburrido leer la palabra de Dios. Ah, qué tedioso leer la palabra de Dios. Ah, es que no tengo tiempo, tengo que lavar la loza, tengo que hacer esto otro, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer... Pero esforcémonos. Hay que esforzarse para que podamos tener ese resultado de deleitarnos. Y más abajo vamos a ver todos los resultados que aún más trae la palabra de Dios si seguimos analizando el Salmo 1. Solo yo les estoy hablando del deleitarse, de tener ese placer intenso. Pero meditemos en la palabra de Dios. ¿Saben? También la palabra de Dios hace algo tan importante, aumenta la fe, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces en Romanos 10:17 lo dice. Entonces, ¿quiere llenarse usted de fe? Empiece a estudiar la palabra de Dios, empiece a meditar en ella, para que ella le pueda ayudar, para que ella, como dije, nos pueda dar dirección a nuestro camino, corrija lo malo que hay en nuestra vida, para que pueda hacer esto diferente en mi vida. Y podamos decir, como decía el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es tan importante y démosle la importancia que el Salmo 1 le está dando, que la ley de Jehová va a estar mi delicia. Pero ¿qué voy a hacer? Meditar ella de día y de noche. Y haga este ejercicio, como lo hacen estos animales, cuando usted vea una llama, un camello, una vaca por ahí, acuérdese, tengo que rumiar como estos animales. ¿Y qué es rumiar? Mastico la palabra de Dios, la digiero, pero después la devuelvo, porque necesita la palabra de Dios estar constantemente alimentándome. No comamos las cosas así, rapidito.
sino digiramos la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque ella nos va a ayudar. Ella nos va a dar la fuerza que necesitamos para los días. ¿Cómo vamos a trabajar en una sociedad maligna y perversa? Con la palabra de Dios se puede. Aunque todos nos dejaren, dice la Biblia, con todo yo, ¿en qué no me gozaré? En el Señor. ¿Y cómo yo me puedo gozar y conocer más a Dios? A través de su palabra. Entonces, deleitémonos, hermanos. Cada uno deleítese. Aquí nos podemos deleitar como congregación al escuchar su palabra, pero también personalmente deleítese usted en su vida, en su corazón. Podemos decir, es que yo no tengo fe. Lea la Biblia. Investigue, busque y le va a ayudar. Había un hombre de los Estados Unidos que decía, si alguien quiere ser entendido, si alguien quiere ser de buen nombre, lea este libro. Y fue un presidente de los Estados Unidos que decía eso. Y yo decía, wow. Bueno, de los viejitos, no de los actuales. Pero decía y daba el consejo que, o sea, para la posición que él había llegado, había sido con la ayuda de esto. También es mi ayuda. Espero que sea su ayuda. Entonces, oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre Celestial, porque sabemos que podemos deleitarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque el Salmo 1 nos sigue hablando y nos sigue ayudando, Señor, para que realmente podamos hacer ese ejercicio de poder meditar, de no estar cerrando nuestra mente, sino poniendo nuestro entendimiento para lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos, reunidos, Señor, y podemos estar compartiendo. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí. Y muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y eres grande, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias, hermano Alan. Mucha verdad contenida ahí en esa enseñanza de la cual yo puedo pensar y reflexionar en los días que están por venir. Si alguien te pregunta, ¿qué te gusta hacer? Eso es tu deleite. ¿Qué te gusta hacer? Honestamente, yo hubiera dicho, bueno, me gusta leer un libro, pero me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pude leer un libro? Me gusta relajarme, y siempre digo a los niños cuando dicen, yo quiero ese juguete, yo digo, yo quiero dormir hasta las 8 de la mañana, y tampoco alcanzo a hacerlo. Pero si realmente deleitas en la palabra de Dios, vas a hacer el tiempo para poder consumir la palabra de Dios. Y ahí estaba la otra joya que yo encontré en la enseñanza. Es algo que yo tengo que tomar y participar. El hermano Alan decía que su deleite era comer ese mango. Quizás si él hubiera ofrecido ese mismo mango a uno de mis hijos, ellos dicen, y ni lo tocan. Y hay algunas personas que llegan a la Biblia con esa misma idea. No, la Biblia no, es feo, es una lista de reglas, y no la conocen. Y quizás la conocen pero poquito. En México, a la verdad, algunos mexicanos se asombran cuando se lo digo. No me gustaban los tamales. Los tamales para el mexicano eran como las empanadas para el chileno. Y ellos, no, un mexicano le encantan las empanadas, los tamales. Yo no los odiaba. Hasta que en cada cumpleaños nos servían tamales. Y dije, bueno, si a todos los demás les gustan tamales, de alguna forma tengo que gustarlas. Y llegué al tamal con otra idea en mente. Él cree que es rico, ella cree que es rico, yo no lo encuentro rico, algo está mal en mí, y aprendí a gustar del tamal. Así también es la Biblia. Si llegas a la Biblia diciendo, no me gusta la Biblia, pero te das cuenta que aquí tenemos un espacio lleno de quienes les gusta la Biblia, quizás algo no está mal con la Biblia, quizás algo está mal en ti. Y mientras más la consumes, más la comes, más vas a poder encontrar que ahí está la delicia. Porque tal como dijo el hermano Alan, la Biblia cambia vidas.
La Biblia cambia vidas y quizás por eso ese debería ser nuestro deleite. El Salmo capítulo 1, versículo 2 es básicamente repetido en lo que el hermano Alan leyó en Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. ¿Por qué? Porque es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino en 105. Espero que también lo sea en tu vida. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.